Bienvenidos amigos y amigas a esta iniciativa que hoy lanzamos en este programa de Ética TV. Es una iniciativa nueva que queremos compartir con ustedes y que para nosotros significa que tiene gran importancia. Con ustedes va a estar un servidor Mario Serrano, Ivette y también Leonardo, a que le introduzco de inmediato. Hola Mario, hola Ivette, hola estimados telespectadores y espectadores que nos seguirán por las redes sociales. Este programa de Ética TV estará dedicado a abordar tópicos relacionados con la ética ciudadana, específicamente con la ética ciudadana porque tiene que ver con los compromisos morales que asumimos como ciudadanos. Eso significa que vamos a abordar tópicos como el de la justicia social, el problema de los derechos humanos, el problema de la hipercorrupción, el de la discriminación, entre otros tópicos que nos involucran a todos como ciudadanos. Muchas gracias Leonardo, muchas gracias Mario por darnos la oportunidad de llegar a tanta gente, donde junto con ustedes vamos a reflexionar en este programa sobre cómo vamos a encontrar entre ustedes y nosotros una manera de reflexionar sobre encontrar una nueva manera de vivir mejor, de cómo vivir en comunidad sin que los derechos de uno pues mellen los derechos de los demás. Vivir en una sociedad democrática implica pues límites, implica respeto, implica un sinnúmero de factores como la libertad, pero hasta dónde la libertad de uno incide con la negación de la libertad del otro. Todos esos temas los vamos a estar abordando en este programa y para eso tenemos a dos eminentes filósofos que van a trabajar esos temas desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva ética, ¿no? Y también vamos a necesitar la ayuda y la colaboración de todos ustedes. Escríbanos en los comentarios, pregúntenos, dennos sugerencias, que estamos aquí abiertos para trabajar los temas que ustedes pues nos sugieran y que ustedes necesiten pues conversar y reflexionar con nosotros. Y para el día de hoy, no se nos asusten con esta terminología de ética. Esperamos realmente estar utilizando un lenguaje que nos entendamos para abordar un tema que es tan fundamental en la vida nacional y en todas las comunidades. En el día de hoy vamos a aclarar primero qué es eso que entendemos por ética. De igual manera, qué importancia tiene tratar el tema de la ética hoy en República Dominicana. ¿Por qué es importante que salgamos con una programación, con un programa de aquí desde Acento para hablar sobre ética? En tercer lugar, ¿qué temáticas vamos a tratar con ustedes? ¿Qué vamos a dialogar? Sobre qué vamos a estar profundizando en este espacio. Y por último, vamos también a hacerle algunos tipos de recomendaciones, de referencias bibliográficas, ya sea desde obras concretas o también que pueden acceder desde las redes sociales. Así que hoy vamos a estar tratando sobre eso, de qué es esto de ética, cuál es su importancia, qué temas muy concretos se pueden abordar desde la ética y finalmente poderle dar así como algunas referencias que le puedan a ustedes desarrollar también los conceptos que aquí se van a estar emitiendo. Pues iniciemos con lo primero. Lo de ética. Lo primero, ¿qué entendemos nosotros por ética y por qué es ética? Bien, bueno, toda sociedad tiene un concepto de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que entiende por justo, de lo que entiende por injusto. Pues la ética es la reflexión sobre ese tipo de cuestiones. Es una reflexión filosófica sobre el bien, sobre lo justo, sobre lo que llamamos la moral, ¿no? Ahora bien, la ética también tiene una dimensión social, porque somos fundamentalmente seres sociales, seres que estamos en relación con otros. De ahí que se habla también de una ética social, que reflexiona sobre lo que es la moral de una comunidad, sobre el conjunto de problemas que nos atañen como ciudadanos. Es decir, la ética social tiene que ver no con los aspectos que nos corresponden en la esfera privada, sino con todos aquellos compromisos que ejercemos como ciudadanos. Y a mí me gustaría también, porque hay varias dimensiones al hablar de ética que tenemos que tocar. Por una parte está la ética entendida desde lo personal, ¿no? Exacto. O sea, porque al hablar de ética hablamos de del forjamiento del carácter personal. Exacto. Entonces la ética intenta eso, las decisiones que personalmente cada uno toma. Cómo usted forja su carácter, sobre qué va basando la conducta y las decisiones que va tomando. Pero hay una dimensión que tiene que ver también con lo social y las instituciones. ¿En qué fundamentan las instituciones
las decisiones que toman. Al hablar de ética vamos a estar entonces hablando también la reflexión sobre los principios y cómo se fundamentan las decisiones que deben tomar las decisiones. Eso. Yo creo que cabe aquí una pregunta para todos los que nos están viendo. Entonces, a partir de lo que ustedes dos acaban de decir, ¿la ética es individual, personal, tu ética, mi ética, la tuya, o es colectiva? ¿Cómo yo puedo delimitar la ética desde la función de lo privado y la función de lo público? ¿Cómo nosotros hacer esa pequeña distinción para el consumo del público general? Tenemos que decir que las personas como individuos no están solipsistas, sino todos formamos parte de un conglomerado, de una cultura, de una sociedad, y hay ciertos vínculos. Por supuesto, hay una dimensión individual de autonomía, que la ética lo va a tratar también, esa dimensión de la libertad. Uno de los principios claves de la ética sobre el cual se fundamentan escuelas de la ética. O sea, somos seres éticos definitivamente porque tenemos esa dimensión de la libertad en nosotros. Hay una dimensión más pero siempre está vinculado con un colectivo. O sea, usted no nace sin la referencia de un colectivo y de una cultura. Por eso también la ética tiene una dimensión social. Y también lo vamos a estar tratando porque toda la configuración de las decisiones del Estado, de las decisiones de las instituciones privadas, sociales. De hecho, la ética se ha ido dividiendo y multiplicando en diversas áreas que luego la iremos tratando acá. Sí, continuando con esa idea que señalas, Mario, la ética entonces nos lleva también a una dimensión política también, ¿no? Es decir, específicamente la ética social. La noción de política alude a que somos, ciudadanos. De hecho, política significa eso, viene de polis, de ciudad, y entonces significa que, si bien es cierto que, tenemos decisiones que tomamos de manera individual, esas decisiones también influyen o impactan en el entorno en el que nos desenvolvemos. Y me parece que algunos de los televidentes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Exacto. Ética y lo legal. Yo creo que podemos abundar como en esa distinción para entender. En lo moral, cada sociedad se da como una serie de códigos de conductas donde en lo que está haciendo referencia a lo que entiende como bueno, justo, eso es la moral. Esos códigos que no necesariamente están positivizados en la ley. Ahí es otra distinción. La ética es aquello que lo fundamenta y que de alguna forma, digamos que es la filosofía de la moral. Y siempre va a estar como una dimensión crítica que jalona hacia el futuro, más allá del establecimiento de esa moral presente en una sociedad. Para darle un ejemplo, y algunos han visto, en un momento podíamos tener una moral que no necesariamente pueda ser ética, válidamente ética, cuando reflexionar, hay la moral en donde había la esclavitud o la no participación de la mujer, por ejemplo, o un tema de discriminación. Sí. Ahora, cuando la ética reflexiona sobre eso, entonces se pregunta, ¿realmente esto responde a lo justo? ¿Responde esto al bien? Exacto. ¿Responde esto a la dignidad de la persona? La ética se hace esa pregunta en determinados espacios morales. Sí, lo que tú acabas de señalar significa que lo ético no se reduce a lo jurídico. Es decir, porque podemos vivir en una sociedad donde hayan leyes que son injustas. Entonces, precisamente por eso se hace necesario una reflexión sobre el fundamento de esas leyes. Y solo cuando hacemos esas reflexiones, entonces podemos orientarnos hacia lo que puede ser una transformación de las mismas para que la sociedad mejore, ¿no? O evolucione. O el fundamento también de una conducta, ¿no? Exacto. Y la moral es vista como ese conjunto de normas, de patrones, de conductas sociales. Y la ética, entonces, es el llamado a estar constantemente preguntándonos y reflexionando en torno a ese conjunto de normas que nosotros seguimos de manera, porque la norma nos lo propone, porque la costumbre nos invita a seguirla, pero no siempre lo que la costumbre, lo que dice la ley, lo que marca las conductas sociales es lo justo o es lo, digamos, lo que no humanamente, exacto, lo humanamente deseable. Entonces hay que estar, la ética es como ese constante medidor. Dimensión crítica.
Exactamente. Que a mí me encanta esa dimensión, o sea, la dimensión crítica de la ética. De la ética, de estar preguntándonos todo el tiempo. Y para desnormalizar aquello que entendemos que está sentado. Y hay cosas que creemos que están sentadas y más bien están de pie. Sí. Entonces, es ese preguntarnos constantemente sobre aquello que en esta sociedad se entiende como normal. Si realmente es justo, si realmente nos conduce al bienestar colectivo, si realmente nos conduce a una vida en dignidad o a una libertad realizada en su plenitud. De eso queremos nosotros aquí hablar, de ética, y eso implica la ética. Una dimensión de criticidad frente a aquello que se entiende normal y hasta lo que puede ser legal, pero que a lo mejor no es justo desde la ética. Así es. Y es la ética, esa vara siempre medidora para no dar nada por sentado, como decía Mario, y para siempre estar alerta. Es un estar alerta sobre las normas, sobre las costumbres, sobre nuestras conductas, ¿no? Y tiene una dimensión social, colectiva, pero también tiene una dimensión individual. Lo que yo hago, yo voy al trabajo, el día que puedo llego tarde, si no me están viendo, llego tarde, si no me están viendo, yo tengo que tener dentro de mi manera de actuar una ética que sea desde la que yo me pregunte, lo que yo hago ¿es justo? ¿Fortalece mi libertad y mi autonomía? Exacto. Entonces, eso es la ética. Y yo quisiera, hay una autora que yo sigo mucho, española, Adela Cortina, que es una de las filósofas que más profundiza sobre todo esto de la ética cívica, la ética ciudadana, ética cordial, la aporofobia. Entonces, Adela Cortina utiliza un término que yo creo que es muy interesante. Aquí vamos a hablar de ética, no de cosmética. Porque la cosmética más bien pretende maquillar y presentar algo que necesariamente no es la realidad en su profundidad. Hay muchos programas de ética, instituciones que pueden pintarse como ética, pero que en realidad están dando una fachada y no significan en la profundidad lo que realmente son. En este sentido, nosotros queremos hablar de ética, no de cosmética. Bueno, ya que tú hablas de Adela Cortina, les recomendamos a los que nos ven que pueden localizar en YouTube un programa donde hay una entrevista a esta filósofa española, especialista en ética, titulado ¿Para qué sirve la ética? ¿Qué es la ética y para qué sirve la ética? Que es bastante didáctico, donde ella, pues orienta sobre la naturaleza de la ética, la importancia de la ética, por qué es importante en una sociedad democrática promover la educación ética, ¿no? Y bueno, ya que hemos entrado como en eso, entender qué es la ética, ¿no? Donde nos formamos el carácter, donde nos hacemos las preguntas, buscando los principios que deben orientar esa dimensión de orientar que tiene la ética, de decidir un norte en nuestra vida. Vayamos, ¿por qué es importante hablar de ética realmente? Yo entiendo que desde una dimensión nosotros nos jugamos la vida en sociedad. O sea, y en este momento en el que las instituciones están tan desacreditadas, cuando hay una sociedad las instituciones de una sociedad están bajas de ética, nos jugamos la confianza. La paz. La paz, la convivencia, como tú bien señalabas. Hablábamos, tú decías al principio, es que la libertad tiene que ser un derecho común a todos. Ahora, como es común, entonces tiene que tener límites. Y en esos límites, ahí es que está bordeando siempre la ética, para que el ejercicio de tu plenitud, de tu libertad, no incida en la realización de la libertad de los demás, de mi libertad, ni de la libertad de los vecinos. Encender una música en un lugar residencial, vamos a ver, donde moleste a todo. Tú estás ejerciendo tu papel, tu rol de ser libre, porque tú tienes derecho a escuchar música. Ahora, tu derecho a escuchar música tiene que, violar el derecho del otro a estar en silencio. Pues entonces, en esa dimensión de nos jugamos la libertad, nos jugamos la vida, vamos a seguir hablando después de este corte sobre por qué vamos a estar hablando de ética y cuál es la importancia de profundizar en la ética en República Dominicana. Pasemos a un corte comercial.
Hola de nuevo, estamos en este programa de Ética TV, en Acento TV. En nuestro primer segmento conversábamos sobre la ética y antes de la pausa, bueno, habíamos iniciado una reflexión sobre por qué es importante la misma. Pues bien, al comienzo del programa yo decía, bueno, que toda sociedad tiene un conjunto de normas, de valores, de nociones de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es justo, de lo que no lo es. Pero muchas veces esos valores no son reflexionados, sino que lo aprendemos en la escuela, en el proceso del barrio, en lo que los sociólogos llaman el proceso de socialización, y resulta que muchos de esos valores pues no necesariamente son justificables o son justos. Por ejemplo, imagínense que somos educados en un ambiente que es racista y aprendemos como un valor que está bien discriminar a las personas en función de su etnia. Pues podemos llegar a creer que eso está bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nunca reflexionamos sobre el fundamento de esa creencia, simplemente porque la hemos adquirido desde pequeños? Pues si nunca reflexionáramos sobre ello, pues todavía tendríamos en nuestras sociedades valores que ya hemos superado, como por ejemplo la discriminación de género o la esclavitud, la homofobia, etcétera, etcétera. De ahí entonces, la aporofobia que la sigue aporofobia, siendo normal. el desprecio a los pobres, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí que es importante entonces hacer la reflexión ética sobre el fundamento de nuestras creencias y de nuestras prácticas morales. Así es, y hablábamos en el segmento anterior de por qué la importancia misma también relacionada a que en ella nos jugamos las instituciones de la sociedad. Uh-huh. O sea, hoy día el no profundizar sobre la ética y si que es la que le da la confianza a las instituciones, entonces nos jugamos la vida en sociedad. Un Estado que no se plantee la búsqueda de lo justo, se juega la confianza de la ciudadanía. Uh-huh. Unas instituciones privadas que no se tomen en cuenta que sean éticas, que no se tomen en serio la ética, se juegan la confianza de sus clientes. Es así. Así es. Entonces nos jugamos las instituciones, nos jugamos la propia vida, uh-huh, porque ninguno de nosotros en la cotidianidad es capaz de sobrevivir solo. Uh-huh. Es la ética, el entendernos que la mejor forma de vivir es junto al colectivo, uh-huh, en el respeto, uh-huh, en la inclusión, en el diálogo, es lo que nos permite también sobrevivir. Uh-huh. Sí, Aristóteles dijo una frase muy famosa. El hombre, en este caso se refería al ser humano, ¿no? Es un animal político. Solo una bestia o un dios puede vivir de manera aislada. Es decir, si es un ser humano, tiene necesariamente que vivir en sociedad. Eso significa, y es algo muy importante que tenemos siempre que subrayar y que lo subrayaremos durante los próximos programas, el proyecto que cada uno de nosotros construye como individuo está indisolublemente vinculado al proyecto común que tenemos que construir como sociedad. De tal manera que nuestras acciones y decisiones afectan a los otros y las decisiones y acciones de los otros nos afectan a mí como individuo. Y el sobrevivir, yo insisto en eso, que nos jugamos la propia vida. Uh-huh. Ustedes se ven como las actuales películas futuristas que vemos, uh-huh, nos colocan en una especie de mundo que ha acabado, que es sombrío, apocalíptico, en el que la humanidad se ha destruido. ¿Pero por qué? Porque se han enrumbado por decisiones solamente que conducen a la muerte, a la guerra, al individualismo atroz, uh-huh, y a decisiones que van en contra de los demás. Entonces, uh-huh, nos jugamos la vida cuando nuestra vida personal y también institucional no apuntan al bienestar colectivo. De eso trata la ética. Por eso decimos, nos estamos jugando la vida al no plantearnos las preguntas éticas. Nos estamos jugando, como decía, uh-huh, Ivette, y ahí te permito que retome, uh-huh, el tema de nuestra libertad, la autonomía. Exactamente. Tú decías. Uh-huh. Sí, hablábamos de que la ética es ese medidor, digamos que externo, que tenemos para ir apuntando todas las que nos va alertando de lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en las instituciones, lo que nos está pasando con la democracia. Ahora bien, si mi manera de reflexionar sobre esas entidades no me garantiza de alguna manera que esa entidad, ese otro, está también medido
por una alerta que lo va a hacer fijarse en mí como sujeto y que hay unos límites que él o ella no va a traspasar, entonces eso me da mi seguridad, fe y confianza en mi sociedad, en mi colectivo, en la institución donde yo estoy trabajando, porque yo sé que hay quiebres que no van a suceder, porque se supone que tienen una visión de que la vida en sociedad debe ser para la mejoría, para la convivencia, para lo justo y lo bueno común para todos. Y ahí yo quisiera retomar, sí, porque me pareció muy interesante y creo que cada uno de ustedes coincidirá conmigo, la importancia que tiene la autonomía y la libertad y la ética. Los seres humanos nos preguntamos, nos hacemos las preguntas éticas porque tenemos una dimensión de autonomía, como gracia, como recibida, que está ya integrada en nuestros genes, en nuestro cerebro. Nos planteamos preguntas a lo que hemos recibido y podemos plantearnos nuevos horizontes. Ahora bien, en este momento de la realidad en el que somos sumamente manipulados desde intereses externos, no solamente dentro del ámbito de la cultura, sino también dentro del ámbito de las empresas, dentro del ámbito de los mecanismos que ya el Internet, quienes manejan las redes, quienes manejan las estrategias de comunicación, preguntarnos hasta qué punto somos libres y qué está condicionando nuestra capacidad de autonomía. Esas preguntas, y por eso es importante la ética, en un momento como hoy, donde las manipulaciones de las personas en base a las estrategias del uso de las redes sociales, del Internet, es fundamental. Las campañas que utilizan las redes sociales, los estrategas de la mercadotecnia, es muy importante preguntarnos por la libertad y por la autonomía. Sí, así es. De hecho, la libertad siempre se da en un contexto condicionado, un contexto social. Hoy tenemos también, como acaba de decir, el problema de las determinaciones que vienen dadas por la revolución científica tecnológica, la revolución de las redes sociales. Hasta qué punto, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a Facebook, a Instagram o a cualquiera de las redes sociales y damos un me gusta a cualquier información, en ese momento estamos ejerciendo nuestra libertad, pero al mismo tiempo estamos poniendo en funcionamiento un sistema que alimenta un sistema algorítmico que alimenta nuestros insumos y que va entonces a reproducir entonces información relacionada con lo que nosotros les hemos dado me gusta, y vamos construyendo entonces un efecto burbuja que condiciona entonces también nuestra manera de relacionarnos con los otros individuos que ingresan a las redes sociales, ¿no? Entonces ese tema es muy importante. Sí. Porque en ese mismo sentido que dice Leonardo, es que hubo una persona que por conveniencias económicas de poder quebró esa confianza y ese principio ético de respetar la privacidad de los otros, que fue el dueño de Facebook. Él quebró los datos tuyos, los tuyos que tú se los diste en confianza, creyendo que él tenía un manejo ético de las informaciones de millones de personas, y él las usó utilizando unas herramientas de pensamiento neoliberales y pensando en que los datos del mundo deben ser libres y estar abiertos a todo el mundo. Él se escudó en un sistema de pensamiento moral que lo favorecía y quebró esa confianza y ese derecho que yo tengo a mi vida privada. Pero en ese nivel, lo que está en juego aquí es el preguntarnos sobre la autonomía y la libertad. Y eso ya lo iremos como tratando y profundizando. Queremos realmente que ustedes se enamoren de esta iniciativa, de esto que le queremos presentar aquí como un espacio de reflexión para esto que para nosotros es sumamente importante, la ética. Y ahí quizás, si le parece, vamos introduciéndonos en otra dimensión de este tema que vamos a estar desarrollando, que es qué vamos a estar realmente tratando sobre la realidad dominicana aquí. Vamos a aplatanar la ética. Sí, vamos a aplatanar la ética. ¿Y qué concretamente vamos a estar hablando
con ustedes luego de esa descripción y por qué es importante, en qué concretamente... Y que mucho se ha hablado, perdón Mario, mucho se ha hablado de la necesidad de replantear la realidad dominicana en función de reflexiones y de posibilidades éticas. Porque muchos de cuando analizamos nuestra realidad social, vemos que detectamos rápidamente que se ha salido vamos a decir metafóricamente, la cosa de control, porque hubo un quiebre y hay un mal sistémico en el sistema ético de las personas, en cómo yo veo que lo correcto, ¿no? Y de la sociedad en general. Exacto, los dominicanos vemos bien pasar por un cargo público y salir pobre. ¿Lo vemos normal? ¿O vemos normal que salga con dinero aunque haya delinquido? ¿Cómo estas maneras de nosotros asumirnos como sociedad repercuten en el accionar de la gente, como tú planteabas al principio? Es que la ética no solamente es una manera del colectivo, es la persona tiene un conjunto de mecanismos que le permiten pues saber lo que está bien, lo que está mal. Hay una dimensión individual. Si te parece, yo puedo, si le parece a ustedes que nos están acompañando en esta reflexión, hay unos 3 elementos fundamentales que vamos a estar tratando sobre qué implica la ética. La decisión personal, o sea, aquí no vamos a estar preguntando en lo que Ivette quiere insistir, sobre las preguntas clave que como individuo nosotros nos hacemos, que nos puede, si nuestras decisiones están orientadas hacia lo justo, hacia el bien, hacia lo bueno, hacia la virtud, o lo contrario, hacia lo malo, hacia lo injusto, hacia los vicios, aquello que destruye. Hacia lo bueno para mí. Sí. Otra dimensión de la ética, y en lo que Leonardo insiste, aquí vamos a hablar de ética ciudadana. Aquí vamos a hablar de decisiones que se toman políticamente, de las instituciones políticas. Entonces vamos a tratar también, la ética toma en cuenta las decisiones que toman nuestras instituciones políticas. ¿No conduce esto hacia la democracia, hacia un fortalecimiento de ella, hacia un Estado de Derecho, hacia lo justo realmente, hacia el bien común? Eso es una dimensión, lo individual, lo político, social. Y la otra dimensión que no se nos quede, y para ahí quienes están en el ámbito privado y de negocios, un sector privado de negocio empresarial que no tome en cuenta la ética, a largo plazo termina en la destrucción, porque todo el sistema de negocio depende de la confianza. Ningún consumidor se arriesga a largo plazo a ser un consumidor de un servicio o de un producto si no tiene confianza, porque esa institución le ofrece lo que dice, y eso es muy importante. Así que le vamos a invitar también al sector privado, a las instituciones económicas, a que reflexionen y profundicen sobre el tema de la ética, y de esto se va a estar hablando aquí. Sí, muchos de los problemas que vamos a estar abordando en los próximos programas son de interés local, pero también son problemas globales, porque vivimos en un mundo que está interconectado. Y entonces, al estar interconectados, pues también se generan problemas globales. Ahora mismo estamos viviendo un problema global, que es de la pandemia, y ese problema nos lleva a situaciones de conflictos éticos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de puedo ejercer mi libertad de no vacunarme a riesgo de poner en peligro la salud de los demás. Ahí se plantea un problema ético interesante, ¿no? Que es de profundas raíces, y tenemos que discutirlos, y tenemos que mirarlos en función de la ética, ahora la ética también se le pone muchos apellidos, de la bioética, ¿verdad? Pero es ese derecho mío a no vacunarme y a incidir sobre la salud de los demás. ¿Cómo abordarlo? ¿Se me puede a mí encarcelar por no ponerme la vacuna? ¿O se debe apelar a mi sentido de la ética y del bienestar común? Pero sobre ese tema yo tengo también una pregunta ética. Exacto. ¿Están todas las personas en condiciones de acceder a la vacuna? ¿Tienen toda la capacidad y la libertad de acceder al servicio? Entonces, fíjense, como una temática cotidiana le podemos hacer varias preguntas, y son preguntas éticas. Vamos a seguir profundizando ya más en concreto sobre este y otros temas
que vamos a estar tratando en esta iniciativa que queremos compartir con ustedes. Así que pasemos a una pausa. Hola de nuevo, bien, estamos en nuestro tercer segmento del espacio de Ética TV. En nuestro espacio anterior conversábamos sobre algunos de los temas que vamos a estar conversando durante los siguientes espacios de este programa. Y decíamos, bueno, que uno de los problemas que podíamos abordar desde el punto de vista ético era el problema de si tengo derecho a ejercer la libertad de no vacunarme, aún poniendo en riesgo pues la salud de mis conciudadanos. Pero bueno, hay otros tópicos de interés social que podemos tocar, ¿no? que son de carácter ético. Uno de ellos es el de los derechos civiles de las mujeres. Por ejemplo, el derecho de las mujeres a decidir si quieren abortar o no, o el problema de la discriminación de género en cualquiera de sus variantes, el problema de la violencia contra la mujer. Pero no te vaya tan... bueno. El problema de la violencia contra la mujer. Todas esas son variantes de un mismo tópico, de un problema ético-social que nos afecta profundamente en la sociedad dominicana y en todas las sociedades realmente. Sí, a cada tema le podemos hacer preguntas sobre lo justo, sobre si se respeta la libertad, lo que está en juego, sobre si está en juego la dignidad. La ética tiene unos referentes clave de principio que a lo largo de la historia ya la humanidad ha ido solidificando. De hecho, uno de los, digamos, en términos de avances y de referentes globales, mundiales, que son referentes éticos para ver hasta qué punto los problemas se encausan o no por esos principios, los derechos humanos. O sea, son referentes, la libertad, la dignidad, la igualdad, la equidad, la justicia, el acceso todo a la justicia, el diálogo, la democracia. Hay una serie de referentes que son sobre los cuales podemos medir hasta qué punto esa realidad está alta o baja de ética. Y el tema del aborto, que ha sido uno de los temas, y las 3 causales en República Dominicana, serán de los temas que nosotros estaremos tratando acá. De igual manera... haciéndole las preguntas. Las preguntas. Y mirando que la ética nos obliga a hacer preguntas, nos da respuestas, pero contrario a llenarnos de respuestas, lo que hace es que nos llena nuevamente de otras preguntas. Sí, para desnormalizar aquello que entendemos, que parecería que es normal. Entonces, vamos a preguntarnos desde el punto más, digamos, simple de nuestra cotidianidad, desde la comida, como hace Matthew Lipman en su novela Lisa. Vamos a preguntárnoslo todo, vamos a preguntarnos, ¿comer animales es correcto? ¿Es justo para los animales? ¿Es justo, pues, matar animales? Y si matar animales es justo, ¿es justo matar personas? ¿En qué circunstancias eso es justo? Hacer muchas preguntas a lo que nosotros entendemos y hacemos de manera automática, de manera incluso ya, pues de manera racionalmente mecánica. Hace una semana estaban celebrando la comunidad LGTBI su Día Internacional. Ese es un tema que también trataremos acá, el tema de la diversidad sexual, de las preferencias sexuales, qué es lo que es justo, la dignidad, la libertad. De nuevo, como decía, hacernos preguntas sobre aquello que nos conduce al bien, a lo justo, a la dignidad de la persona. El tema de la presencia de la comunidad LGTBI en República Dominicana y su dignidad y su participación, si tiene espacio, si no tiene espacio. Pero un tema clave, el tema de la pobreza y la exclusión, que para nosotros es normal que más del 70% de nuestra población viva en estado de pobreza. Desnormalizar que la pobreza sea algo que asumamos como un hecho dado. O ese problema relacionado con uno fundamental en la sociedad dominicana, el problema de la hipercorrupción. ¿No? La hipercorrupción, que no confundir con la simple corrupción. La hipercorrupción significa que la corrupción se ha vuelto estructural dentro de la dinámica del Estado, hasta tal punto que ya el funcionamiento del Estado depende de la corrupción.
Con lo cual, entonces, estamos ante un grave problema, porque significa que ya no se trata de un individuo deshonesto que opera de manera aislada desde alguna función del Estado, sino que fundamentalmente estamos hablando de estructuras que son difíciles de desmontar y que inclusive dificultan que una persona honesta, cuando ocupa una posición en el Estado, pues obre de manera honesta. Entonces, esos son de los tópicos también que tenemos que tratar, porque la hipercorrupción evidentemente implica, pues, apropiación de los recursos del Estado, y apropiarse de los recursos del Estado significa que habrá menos dinero para la salud, menos dinero para la educación, menos dinero para justicia social. Y al hablar de la... Leonardo habla de la hipercorrupción, pero pudiéramos hablar también de la cultura de la corrupción. Y lo digo porque en la cotidianidad de nuestras relaciones, no también. Solamente dentro, a nivel interno de la relación con el Estado y sus diversas instituciones, sino también dentro del sector privado. O sea, hay una cultura y en la sociedad civil en el que hay una serie de dinámicas, comportamientos y decisiones que lo hemos normalizado como que si eso es correcto. Y más aún, no solamente lo hemos normalizado como que es lo correcto, sino que lo premiamos. Agarrar un carril y tomar el carril de al lado y pasársele a todos los que están en la fila e ir adelante, ya no es una persona que ha violado los derechos de los demás, del tiempo de los demás, sino que esa es una persona muy tíguera, muy hábil, que mira cómo se brincó la fila y se fue adelante. Asimismo, una persona ocupa una posición de poder y egresa de esa posición de una manera, pues, con unas riquezas que no puede justificar, similares a las que recibió. Entonces, esa es una persona que es castigada porque es qué tonto, qué idiota, ¿no? Pero sin embargo, si esa persona sale con dinero, sale con mucho más poder que con el que entró, entonces es venerada, es también, se le pasa la mano y se le dice que bien. Entonces, esas conductas sociales de normalizar la corrupción, y no solamente normalizarla, sino verla como lo plausible, es una de las tantas preguntas que tenemos que hacer, uno de los tantos esquemas sociales a los que tenemos que someter a un grupo de preguntas éticas para desmontarlo y para desnormalizarlo. Y hace un momento hablábamos sobre el tema del aborto, que sería uno de los temas a tratar aquí, pero en general también el tema de la posición de la mujer en la sociedad y la relación que establecemos los hombres junto con las mujeres. Toda la dinámica patriarcal y machista que hay en la sociedad, la relación en general, hacerle preguntas. Vamos a hacer preguntas sobre esto, que es lo que hace la ética nuevamente, porque es filosofía de la moral, de aquello que entendemos que es lo normal y lo bueno de la sociedad, para ver si eso realmente es bueno, conduce al bien, conduce a lo justo, conduce a la dignidad de los diferentes sujetos que intervienen en esa relación. Eso sería uno de los temas que también, pero hay otros temas. Y la relación nuestra con los migrantes, ¿qué tú dirías sobre eso? ¿Será uno de los temas nuestros acá? Por supuesto que sí, el problema de la migración, el problema de la discriminación, el problema de la mirada del otro, ¿no? De cómo miramos a los otros, a los que vemos como distintos, y que, bueno, muchas veces los vemos como una amenaza, los vemos como un peligro, y bueno, es otro tópico también para conversar, ¿no? Mis colegas han insistido en el hecho de hacer preguntas, y sí, decimos hacer preguntas, ¿por qué? Con mucha frecuencia nosotros creemos que lo que debemos tener es respuestas, y eso nos lleva a encerrarnos, porque cuando creemos que tenemos las respuestas, pues ya no hay que seguir buscando. Entonces, la idea de insistir en lo de las preguntas es que tenemos que cuestionar el punto de vista que ya tenemos sobre las cosas. Porque si nunca cuestionamos los puntos de vista que tenemos sobre las cosas, pues sencillamente pues, nos anclamos en ese punto de vista, nos fosilizamos en esa visión del mundo y por lo tanto no podemos entonces avanzar como sociedad. Hace un momento Ivette decía que a la ética se le ha puesto una serie como de apellidos y mencionaba el tema de la bioética y, por ejemplo, todo el tema alrededor de la salud. Exacto. De la salud, y tendríamos que hacernos preguntas éticas sobre la salud. Sobre el manejo de las vacunas. El manejo, pero hasta con el empresarial, y ahí entra toda la gama de la ética. El manejo hasta del bien morir. Exacto. O sea, hay temáticas que hoy día en otras sociedades ya tienen comités que tratan, comité de bioética, de ética, de decisiones éticas, comité al interior de los hospitales que
ayudan no solamente para las investigaciones, si esa investigación realmente es éticamente factible que se haga y cómo se debe hacer, sino también el tratamiento a los pacientes. Entonces, todo eso, el tema de la salud solamente puede ser parte de un tema a desarrollar acá. Yo quisiera plantear también le decía que, por ejemplo, la bioética, pero también está la ética empresarial. Y ahí habría que hacer, ¿cuál es la ética del manejo de las empresas, de lo privado? Y son preguntas que nos estaremos haciendo, porque las empresas también, y la economía nace también, el fin último de la economía es el bien colectivo, el bien público. O sea, en este sentido nos haremos preguntas también sobre el manejo, cómo se está manejando eso en República Dominicana. Nosotros los vemos y mucha gente se preguntarán el tema de las ARS, cómo manejan los recursos, o de las que manejan los fondos de pensiones. ¿Están dedicadas para el bienestar colectivo en el último término? ¿Caminan hacia el horizonte de la justicia? Las mismas telefónicas en esta crisis pandémica mundial, ¿cómo se han manejado las telefónicas con respecto al servicio a los clientes? ¿Le ha dicho siempre lo que es? ¿Le ha vendido lo que es? ¿Ha sido ética su manera de manejarse? Estos y muchos otros temas nosotros vamos a estar profundizando con ustedes. Y por ejemplo, otro tema, nosotros que somos una cultura en el que la religión es un elemento fundamental, preguntarnos sobre esa relación entre ética y religión, la vinculación entre ética y religión. ¿Qué debe normar el comportamiento de las sociedades? Entonces, Adela Cortina, de nuevo hago referencia a Adela Cortina, que habla sobre unos conceptos que nos ayudan a entender el tema de la ética, sobre ética de mínimos y ética de máximos. Hay unas dimensiones en la búsqueda de la felicidad y del bien que son particulares y sectoriales, y a ella le llama como ética de mínimos, de máximo, perdón, en el que hay una serie de búsqueda individual y de pequeños colectivos que son en la pluralidad en la que vivimos hoy día, en la que hay diversas formas de acceder a lo que es la felicidad. Ahora, en una sociedad hay unos mínimos exigibles, por ejemplo, el derecho a la libre circulación, para todos. Ahora, usted puede decidir vivir en una religión y en otra. El derecho a la libre circulación es de todos y de todas. El derecho al voto es de todas, y el derecho a la salud de todos, y todos debemos tener acceso a eso, y es exigible al Estado. Ahora hay otros que no son exigibles, sino que usted tiene derecho a buscar una religión u otra. Hay unos máximos vivibles. Entonces la religión es un tema que en relación con la ética es muy importante, que tendríamos que profundizar, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en el que la religión forma parte de la cultura, que está dentro de cada uno de nosotros, de la mayoría de los que aquí estamos, y que forma parte de las decisiones que tomamos. ¿Hasta dónde va la frontera de lo religioso y de lo ético? Sí, en muchos de los problemas éticos, o los principales problemas éticos, rozan cuestiones de religión o rozan dogmas religiosos. Nosotros, por ejemplo, recientemente estamos viviendo una situación en la sociedad dominicana con el problema de las tres causales, ¿no? La cuestión del derecho a la autodeterminación de las mujeres roza con una serie de interpretaciones de carácter religioso. Y el problema con frecuencia es que desde una perspectiva religiosa, pues se suele ver esa perspectiva no como la perspectiva de un credo en particular, sino como una perspectiva general. Entonces, ¿qué ocurre cuando se producen ese tipo de conflictos? Evidentemente que cuando estamos tocando estos tópicos de naturaleza ética, pues tendremos que adentrarnos también en tópicos que rozan con lo que son las interpretaciones religiosas, ¿no? Y preguntarnos, ¿es ético que la religión permee todos los ámbitos de la vida nacional? Bueno, tendrá que ver también con el problema de qué tipo de sociedad queremos construir. O sea, la respuesta a esa pregunta pasa por la cuestión de queremos tener una sociedad plural, democrática, no condicionada por un credo en particular, o no, o qué tipo de sociedad es la que vamos a construir. Y ahí hay otro tema fíjense que a ustedes los estamos, quizás no se nos perturben, porque le hemos dado una batería de temáticas que vamos a estar desarrollando, pero nosotros queremos hacerlo parte
de esta iniciativa para compartir con ustedes la diversidad de temas muy importantes de la sociedad y que tocan nuestro bienestar, que tocan nuestra cotidianidad, y queremos realmente atraerlos a que formen parte de este espacio que quiere ser un espacio de diálogo y de reflexión colectiva. Un tema clave que no se nos va a quedar es el tema del medio ambiente, sí, porque estamos en la casa común. ¿Cuál debe ser una relación que nos conduzca a la sostenibilidad, al bien no solamente del presente, sino de las generaciones futuras, en esta relación con todo el medio ambiente? Entonces, este tema también va a ser un tema fundamental y que hoy día es clave en toda reflexión ética, la ética y la ecología. Así que todos estos temas los vamos a estar desarrollando y reflexionando con ustedes, y esperamos que ustedes sean parte de esta reflexión. Vamos a hacer una pausa y volvemos para compartir con ustedes otro elemento de esta reflexión del día de hoy. Muchas gracias por seguir con nosotros en De Ética TV. Ahora vamos a recomendar algunas lecturas, algunos canales de YouTube, algunas referencias electrónicas a las cuales ustedes, después de ver este programa, seguro van a querer ir a consultar, porque el principal objetivo de esta programación es que pues se inquieten y que quieran seguir buscando respuestas para seguir haciéndose preguntas importantes. Esta vez vamos a hablar de la lectura ética de la semana. La lectura ética de la semana es Lisa. Lisa es la quinta de una serie de publicaciones de textos creativos de Matthew Lipman. A esta le precede el texto El descubrimiento de Harry. ¿Qué es Lisa? Lisa es una novela protagonizada por, homónima con el título, protagonizada por esta niña que todas las relaciones de su vida cotidiana, todo lo que está normalizado por la convivencia, ella lo somete a un sinnúmero de preguntas éticas. Y para citar algunos ejemplos, en la primera parte del libro, Lisa se pregunta, bueno, ¿qué es pensar? ¿Y cómo pensamos? Y desde esa partitura, y ahí se refiere a los grandes filósofos Aristóteles y una más moderna a Bauman, pues ahí ella va sometiendo su propio proceso de pensamiento a una pregunta. Luego sigue con otras preguntas como ¿por qué comemos animales? ¿Es posible, es correcto matar a los animales para comérnoslo? Y si podemos matar a los animales, ¿es correcto matar a las personas? Pero ella, después de preguntar tanto, se pregunta, cuando sigue avanzando el libro, ya en los capítulos 5 o 6, sigue diciendo, pero ¿cómo yo me siento cuando pregunto? Y esta pregunta yo la quiero dejar en la conciencia de ustedes. ¿Cómo usted se siente cuando usted pregunta? ¿Me siento desvalido? ¿Me siento ignorante? ¿Cómo me han hecho sentir cuando pregunto? ¿No? Y esa pregunta se la vamos a dejar de tarea para todos ustedes. Pero luego sigue el libro avanzando, sigue la novela su curso, y ya en los episodios 8, 9, 10 de los 11 que tiene, pues ella sigue preguntando, siempre cuando nosotros regalamos, ¿es posible que nosotros regalemos con la esperanza de esperar algo a cambio? ¿O con la condición? ¿O con la intención de esperar algo a cambio? Y pues, ¿hasta dónde es justificable la venganza? ¿Qué diferencia hay entre las normas y las orientaciones? ¿Qué pasaría con una sociedad sin normas? ¿O qué pasaría con una sociedad que constantemente está cambiando las normas? ¿Cuáles son las diferencias entre las reglas y las normas? Y así sigue hablando qué es la libertad. Y por último, ya en los capítulos 10 y 11, se pregunta qué significa vivir bien, qué significa el bien común. Y termina con una pregunta sobre la empatía.
¿no? Esa famosa frase que se ha, digamos, adueñado de todos nosotros, que es ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué significa la empatía? ¿Y qué hago cuando soy empática? ¿Cómo me siento cuando soy empático? Esta y otras reflexiones, otros libros lo pueden encontrar en el canal de YouTube que se llama El Talón de Aquiles. Lo pueden buscar, es un canal que tiene varias reflexiones, varios videos de unos 6-7 minutos sobre reflexiones éticas, sobre recomendaciones de libros que usted, sus hijos, sus amigos pueden juntarse, reflexionar y comentar sobre ellos. Entonces, los comento y los dejo con esas recomendaciones. Así hay otras. El Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica del Perú, ustedes lo buscan así mismo, Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica del Perú, en YouTube tiene también una serie de canales pues educativos donde hay fragmentos y se dedican a explicar, a abordar los temas concernientes a la ética, ¿no? Aunque aquí ya vimos que todo es posible ser visto a través de buenas preguntas éticas, que todo es reflexionable a través de este gran marco conceptual, ideológico de la ética. Conversamos seguimos con Leonardo, con Mario. Sí, muy bien, y recordar lo que Leonardo nos invitaba a ver también en ese canal de YouTube, la reflexión de Adela Cortina sobre qué es la ética y para qué sirve. Lo pueden buscar en YouTube Adela Cortina y encontrarán muchas reflexiones sobre el tema de la ética que ella da, pero ese en particular, en la que habla sobre qué es la ética y para qué sirve, creo que ese nos puede servir bastante. Si le parece, vamos... Solamente iba a señalar que, bueno, hoy hemos estado conversando nosotros tres, esclareciendo un poco de qué va la dinámica de este programa. En próximos programas vamos a tener también invitados, ¿no?, para conversar sobre los tópicos que, bueno, hemos señalado en el día de hoy, ¿no? Sí, de eso se trata, señores. Vamos a estar aquí invitando personas con las cuales vamos a interactuar y nos van a ayudar a lanzar más preguntas sobre temas que nos tocan personalmente, nos tocan como instituciones, nos tocan como sociedad. Esperamos realmente enganchar con ustedes. Nosotros estamos muy agradecidos de que en Acento TV nos haya abierto este espacio para reflexionar con ustedes sobre este tema que es fundamental. Y sepan que esto no se trata como de una especie de iniciativa periférica en nuestra vida. Para nosotros tanto... Al contrario, es integral. Sí, integral, pero está en el centro de nuestra búsqueda. Nosotros venimos de las áreas sociales, de las humanidades, y esto forma parte de la búsqueda que hemos estado haciendo en nuestra vida, tanto desde la parte profesional y de formación en la que hemos estado inmersos, como de nuestra acción profesional, en qué estamos trabajando y en qué vibra nuestro corazón. En esta búsqueda de hacernos preguntas, de colaborar con una sociedad más justa, democrática, equitativa, plural. Por eso estamos aquí y queremos aportar esto, en el que queremos que ustedes sean parte de hacernos preguntas y de profundizar sobre aquello que parece normalizado y que debemos transformar. De eso se trata, ¿no? Así es, así es. No importa que usted sea contable, que usted sea médico, que usted sea maestro, que usted sea pues estilista, que usted sea maquillista. Es ciudadano. Primero. Hágase las preguntas, porque somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos inquietudes de nuestra existencia, de cómo vamos a convivir con los demás, de lo que hago, para qué sirve, pero lo que yo hago, en qué ayuda a que la vida de los demás mejore, en qué me ayuda a mí. Vamos a hacernos toda la pregunta. Esto no es nada más para nosotros que somos de las áreas humanísticas. Usted es un ser humano, usted se hace preguntas, usted tiene inquietudes, síganos en Y parecería de las áreas humanísticas, pero fíjense que Adam Smith, que ese fundamento del tema del capitalismo, ¿no? Con todo eso, sin embargo, él tiene obras ligadas a la ética, como la teoría de los sentimientos morales, dedicado a la ética, porque en el fondo todas las disciplinas tienen que verse con esta pregunta: si conducen al bien colectivo, a lo justo, si fortalecen la autonomía.
Así que ya ustedes saben, les esperamos a ustedes aquí para hacernos preguntas sobre aquello que concierne a nuestra vida, en lo que nos juzgamos, nuestra persona, la sociedad y el futuro. Así que los esperamos aquí con nosotros en la próxima ocasión.